Shalom Braja. Hoy vamos a estudiar la Parasha Re. Vamos a continuar con el estudio de la semana, pero antes quiero dedicar ese estudio por la Refuah Shlema de Lea Batzara, Miguel Ben Abraham, Robinson Cecilia, que a Kaos Baruj Hu les envíe Refuah Nefesh, Refuah Aguf, una curación de todo su cuerpo y toda su alma, junto con los enfermos del pueblo de Israel. Amén. La Parasha Re presenta uno de los casos más desconcertantes de toda la Torah. Porque la Torah nos dice, Kikayum bekirbej nabi o jolen halom. Si surge en medio de ti un profeta o alguien que se sueña un sueño, esa persona anuncia una señal, predice que algo va a suceder. Y después la Torah añade unas palabras que vuelven el caso mucho más complejo. Hubaod beamofet. Y si se cumple esa señal prodigio, la Torah no está hablando solamente de alguien que prometió algo y quedó en evidencia cuando nada ocurrió. El escenario es mucho más peligroso. Lo que anunció parece complicado, y si se cumple precisamente después de conseguir la atención del pueblo, esa persona dice, vayamos detrás de otros dioses que ustedes no conocieron y sirvámoslo. Entonces, ¿qué ordena la Torah? Lot Ishmael dibrei anabiahu. No escuchará las palabras de aquel profeta. Y surge una pregunta inevitable. Si la señal se cumplió, ¿por qué no debemos creerle? Cuando alguien anuncia con precisión un acontecimiento improbable, pensamos que posee algún conocimiento especial. Y si además habla con lenguaje religioso, menciona secretos y produce algo extraordinario, la impresión puede ser todavía mucho más fuerte. Entonces, ¿por qué la Torah nos dice, como la señal ocurrió, debemos reconsiderar aquello que sabemos? Porque la respuesta es exactamente la contraria. Lotishma, no lo escuches. La primera enseñanza de este pasaje es que una señal no posee autoridad ilimitada. Un acontecimiento extraordinario puede necesitar de una explicación, pero no puede convertir una contradicción en verdad. El hecho de que alguien sepa algo que nosotros desconocemos no significa que todo lo que diga es correcto. El hecho de que produzca asombro no significa que tenga dicha autoridad para redefinir la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Y el hecho de que una predicción se cumpla no demuestra que la interpretación religiosa que presenta sea algo verdadero. La señal y el mensaje son dos cosas diferentes. El falso profeta intenta unirlas. ¿Qué dice? Como viste que ocurrió lo que anuncié, ahora debes aceptar la conclusión que yo te estoy presentando. Pero la Torah rompe esta conexión. Aunque algo haya ocurrido, la conclusión puede continuar siendo totalmente falsa. El Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, explica un principio fundamental. Israel no depositó su confianza permanente en Moshe Rabbeinu solamente por los milagros que él realizó. Moshe convirtió el agua en sangre, abrió el Yansuf, el mar, hizo descender el man del cielo. Bueno, pero la certeza de su profecía no quedó establecida únicamente por esas señales. ¿Pero por qué? Porque una creencia construida solamente sobre milagros siempre conserva un espacio para la duda. La persona podría pensar que aquello ocurrió mediante alguna técnica o algún engaño o alguna fuerza que no comprende. Pero la certeza respecto a Moshe se estableció ¿en dónde? En Mahamad Har Sinai. Todo Israel participó en aquella revelación. El pueblo escuchó a Hashem comunicarse directamente con Moshe. No era un hombre tratando de convencer a una multitud mediante una demostración. Moshe e Israel eran testigos del mismo acontecimiento en ese momento. Por eso, una señal posterior no puede anular aquello que el pueblo recibió públicamente en Har Sinai. El falso profeta viene con una experiencia particular. Pero la Torah fue entregada entre una revelación nacional, todos lo vieron. Él presenta un acontecimiento. Moshe transmitió un pacto, porque esta persona intenta producir cierto asombro entre la comunidad, pero la Torah exige fidelidad.
Y aquí aparece una regla esencial. La Torá no es juzgada por la señal es juzgada por la Torá. Cuando una persona aparece con una experiencia extraordinaria, no modificamos la Torá para acomodarla a esa experiencia. Examinamos la experiencia a la luz de lo que está escrito en la Torá. Por eso cuando el mensaje conduce hacia la idolatría o pretende arrancar a Israel de las misbot, el contenido mismo revela que aquella no transmite la voluntad de Hashem. No importa cuánto asombro haya producido esto, no importa cuántas personas hablen de este tema o de lo que pasó, no importa cuánta seguridad pronuncie él en sus palabras. Una señal no puede borrar el pacto del Sinaí. El Ibn Ezra presenta varias posibilidades para comprender cómo pudo cumplirse la señal. Quizá aquel hombre escuchó una predicción verdadera y después la presentó como propia. Quizá conocía algún método que las personas que lo observaban no comprendían. Quizá ocurrió una coincidencia que luego utilizó para fortalecer su autoridad. Pero hay algo todavía más importante. Incluso cuando no sabemos explicar cómo ocurrió el fenómeno, no estamos obligados a aceptar la conclusión de este falso profeta. Porque podemos decir, no sé cómo lo hizo. También se podría decir, no comprendo qué es esto que ocurrió. Pero eso es completamente diferente de decir, por tanto, todo lo que afirma debe ser verdad. Nuestra falsa explicación no convierte a nadie en autoridad espiritual. Muchas veces el engaño funciona de esta manera. Primero, se produce una impresión muy fuerte. Después, mientras la persona todavía está sorprendida, se introduce un mensaje que normalmente no aceptaría. El asombro debilita el juicio. La emoción ocupa el lugar del análisis. Pero la Torá nos enseña a invertir ese orden. No preguntes primero qué tan impresionante fue. Mejor haz esta pregunta: ¿hacia dónde quiere conducirme? No preguntes nada más qué ocurrió allí. Podemos mejor preguntar de esta forma: ¿qué pretende él demostrar con esto? Porque un acontecimiento puede ser real y la interpretación puede ser falsa. Una predicción puede cumplirse y la conclusión puede ser incorrecta. Una persona puede tener información extraordinaria y aún así no ser profeta verdadero. ¿Y qué nos continúa diciendo la Torá? Porque Hashem, su Dios, nos está poniendo ¿a qué? A prueba. Hashem necesita descubrir si Israel lo ama. Es una pregunta. Hashem ya conoce el corazón de cada persona. La prueba no existe para entregarle información a Hashem. La prueba permite que aquello que estaba oculto dentro de la persona se convierta en una decisión concreta. Cuando todo es sencillo y ninguna voz compite con la Torá, la fidelidad permanece escondida. Pero cuando aparece algo impresionante que intenta apartar a la persona, ella debe decidir qué autoridad gobierna verdaderamente en su vida. Por eso el pasuk continúa. La dad, ayishen o abin et Hashem elokechem, bechol babechem u bechol nafshechem. Para saber si aman a Hashem, su Dios, con todo su corazón y con toda su alma. Y aquí amar a Hashem no significa solamente sentir una cercanía. Significa no cambiar el pacto por una mera impresión. No abandonar una verdad recibida por causa de una experiencia poderosa. No confundir lo extraordinario con lo sagrado. Y el siguiente pasuk representa la respuesta correcta. Acharei Hashem elokechem telechu. Detrás de Hashem, su Dios, caminarán. Beotó tiraú. A él temerán. Bemisbotá tishmou. Sus mandamientos guardarán. También dice ubekolot tishmou. Su voz escucharán. Beotota bodu. Y a él servirán. Udotit bakun. ¿Y qué? Y a él se apegarán. La Torá no responde al falso profeta solamente diciéndonos que debemos rechazar.
nos recuerda dónde debemos permanecer, caminar detrás de Hashem, guardar sus misbot, escuchar su voz, servirlo y mantener el ¿qué? El debekud, el apego, incluso cuando otra voz intenta ocupar el lugar de la Torah. Y la verdad de este día, y quiero dejar que nace este estudio práctico directamente del contraste entre la señal y el mensaje. Cuando escuches una afirmación religiosa impresionante, no la examines solamente por la seguridad con la que fue pronunciada. No preguntes únicamente cuántas personas la están repitiendo y repitiendo. No te dejes llevar solamente por historias extraordinarias. Formúlate 3 preguntas. Podemos empezar preguntándonos cuál es exactamente el mensaje. En segunda podría decir de qué fuente verificable proviene esta información. Y la tercera, ¿está de acuerdo con la Torah y con la Mesorá o pretende sustituirla mediante una experiencia? Cuando se trata de alajá y de asuntos fundamentales, debemos estudiar y consultar a una autoridad competente en el tema. Precisamente por eso no debemos entregar nuestra confianza a quien utiliza el asombro para evitar el estudio. La Parashá Re nos enseña que la verdad no siempre es aquello que produce una impresión más fuerte. Una señal puede sorprender. Una predicción puede llegar a cumplirse, ¿por qué no? Una persona puede hablar con una enorme seguridad, pero ninguna de esas cosas tiene autoridad para arrancar a Israel del pacto del Sinaí. Está escrito, Ubadaot beamofet. La señal puede aparecer y aún así, Lotishma, no la escuches, no la conviertas en la medida de la verdad. La pregunta decisiva no es solamente ¿qué vi? ¿Qué pasó? La verdadera pregunta es ¿hacia dónde quiere conducirme y qué autoridad pretende reemplazar? Be'ezrat Hashem, que Akadosh Baruj Hu nos conceda claridad para distinguir entre lo impresionante y lo verdadero, entre una experiencia poderosa y la voz auténtica de la Torah. Muchas gracias por acompañarme en este tercer estudio de la Parashá Re. Que tenga un excelente día lleno de brajá. Nos vemos Be'ezrat Hashem el día de mañana y continuamos estudiando la Parashá Re. Tengan un buen día. Kol tu, Shalom Brajá.